favor a su Biblia, a Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Este mes estamos iniciando con un tema que se llama las leyes financieras del reino. A ver, tome lo que va a tomar. ¿Cuál es el tema? Las leyes financieras del reino. El 80% de nosotros al salir de la iglesia hablamos de pisto. Le voy a decir, por ejemplo, ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿Ese es dinero, sí o no? Ese es dinero, el 80%. Entonces, después de la inmoralidad sexual, el gran problema de la iglesia de Jesucristo es problema de plata. Es problema de dinero. Y existen dos grandes extremos en la iglesia cristiana y es aquel tipo de liderazgo de pastores que prohíben a la gente prosperar. Y le han metido un temor con esto. Cuidado con la teología de la prosperidad. Es como que dijeran, cuidado con la teología de Dios. Porque el reino de Dios implica prosperidad. ¿Cuántos creen eso? Mejor deberían de decir, cuidado con el enriquecimiento ilícito de muchos pastores. Eso estaría bien para mí. Que se quieren enriquecer ilícitamente, eso estaría bien. Pero que no digan, cuidado con la teología de la prosperidad, porque la Biblia sí habla de prosperidad. Así que Iglesia Nueva Familia, no creemos eso de la teología de prosperidad que dice la gente que no hablen de la teología de prosperidad, porque a mí no me gusta que hable. Hermano, el 80% de cosas de las que nosotros hoy nos tiene aquí es dinero. Entonces tenemos que hablar del dinero, así como hemos sido enseñados acerca de la inmoralidad sexual, tenemos que ser enseñados acerca del dinero y cuáles son las leyes de Dios. Hay personas que, Señor, dame provisión, voy a ayunar para que Dios me dé provisión. Y está bien, pero Dios tiene leyes, digan todos leyes. Dios tiene leyes. El otro extremo es que hay congregaciones en las cuales llega una persona de mucho dinero y los pastores o la misma congregación abusa del rico, del millonario, del que tiene dinero. Y por eso hay mucha gente que no quiere saber nada de iglesia, no quiere saber nada de pastores porque realmente los ven solo como objeto de sacarles plata. Entonces, digan todos extremos. Son dos extremos que entonces por eso la iglesia necesita ser educada con relación a esto y a eso obedece que Dios haya puesto en el corazón de nuestra pastora el poder entrar a este tema. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy para comenzar las leyes financieras del reino es la ley de dar y la gracia de dar. Yo quiero que anote esto. La ley de dar y la gracia de dar son dos cosas diferentes. La ley de dar y la gracia de dar son dos cosas diferentes. Miren lo que dice Lucas. Vámonos a Lucas capítulo 6 versículo 38. ¿Lo tienen? Lucas 6, 38. Dice: Lucas 6, 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán. Amén. Aquí el Señor Jesucristo está hablando una serie de leyes. ¿Qué está hablando el Señor? Leyes. ¿Ha visto usted cuando están llenando un saco de granos? Esa medida remecida es cuando agarra el saco de granos y lo hacen así y que quede bien. Pues eso es lo que Dios está diciendo en este pasaje. Dad y se os dará, dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Cuando hablamos de ley tenemos que entender algo. El tema es la ley de dar y la gracia de dar. Cuando hablamos de ley tenemos que entender que la ley en primer lugar tiene dos grandes cualidades. La primera es que la ley es implacable. ¿Qué significa, pastor, que la ley es implacable? La ley no se puede suavizar. Con la ley no se puede negociar. La ley es ley y la ley ¿para qué está? Para cumplirla. No puedo negociar la ley es ley es implacable. Otro elemento importante es que la ley no solamente es implacable, sino que no cambia, es incambiable. Especialmente la ley de Dios no cambia. Lo que Él dijo ayer, actúa hoy. Por ejemplo, hay una ley que dice que si yo juzgo, así como yo juzgo, así voy a ser juzgado. Es una ley implacable. No puedo negociar, eso no va a cambiar. Si yo lo hago, funciona. Incluso, oído, hasta en los inconversos. Usted sabe que las leyes operan si usted es cristiano o no es cristiano. Usted ha visto por qué hay personas que tienen mucho dinero, hablando del tema de dinero, y no son ni cristianos y les va bien. Hoy va a aprender por qué.
Porque la ley no anda viendo, tú eres católico, tú eres cristiano, tú eres testigo de Jehová. La ley se aplica. Por ejemplo, hablemos de la ley de la gravedad. Si yo voy a un edificio bien alto y soy un hombre ungido, lleno de fe, y estando en la altura de ese edificio, yo digo, por la fe me voy a tirar y yo sé que el Señor me sostendrá en sus manos. Muy pastor, muy ungido puede ser, pero la ley, es implacable, es incambiable. Existe la ley de la gravedad. Pues las leyes implacables, incambiables, existen en el mundo natural, también existen en el mundo físico. ¿Me está siguiendo la iglesia? Entonces, cuando hablamos de leyes, estamos hablando de cosas que así son, sea usted cristiano o no. Así que esto es bien interesante. Miren lo que dice Gálatas. Vámonos a otro pasaje. Hoy vamos a estudiar bastante la Biblia, así que téngala por favor consigo. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Miren lo que dice. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aquí está otra ley. Miren la otra ley que dice Jesús. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. Dice todo lo que los cristianos sembraren o todo lo que el hombre sembrare. Es una ley universal. Digan todos ley universal. Alguien dijo por ahí que temer a Dios o tenerle temor a Dios es algo de inteligente y le voy a decir por qué. Porque si la ley de que todo lo que siembro cosecho, yo creo que los que somos papás aquí sabemos que lo menos que queremos es que nuestros hijos cosechen lo malo que nosotros sembramos. Entonces, vivir en pecado, vivir en pecaminosidad, no solo es pues por temor a que me van a castigar o por temor a que yo voy a perder. Creo yo que un hombre sabio tiene que vivir sembrando hoy lo que quiere que sus hijos cosechen mañana. Porque todo lo que hombre siembre, cosecha. Yo no sé por qué todos mis hijos, dice alguien por ahí, me han salido alcohólico. Sí, pero recuerde que usted también es un alcohólico o fue alcohólico. Aunque sea muy cristiano, aunque sea muy lo que sea, todo lo que el hombre siembre, eso también. Yo no sé por qué realmente en mi casa nadie nos da nada, nadie nos abre puertas, puertas que tocamos, puertas que hasta candado tiene. Pero es porque nosotros a veces hemos sido como el asadón, hemos sembrado solo avaricia, para adentro, para adentro. ¿Y quiénes son los más afectados? Cuando mi hijo quiere ir a la universidad, cuando mi esposa quiere tocar una puerta, están cerradas porque antes yo sembré también. ¿Me entiende? Entonces digan todos una ley. ¿Cuántos creen que lo que sembramos, cosechamos es una ley? Que no respeta si usted es cristiano o no es cristiano, simplemente es una ley. Entonces por eso vamos a hablar la ley de dar y la gracia de dar. ¿Cuál es la diferencia? Por favor quiero que anote esto. ¿Cuál es la diferencia entre la ley de dar y la gracia de dar? Para ir entrando en materia. Se lo explico en primer lugar. La ley de dar. Oiga lo que es la ley de dar. Pregunto, iglesia. Dios nos dejó el mandato, Dios nos dejó en su ley que diezmáramos. Digan todo, eso es una ley. Cuando Dios dijo en el Antiguo Testamento, mira, va a aprender algo tremendo. Cuando Dios dijo en el Antiguo Testamento, diezmen, den, Él lo está diciendo en calidad de ley. Él está dando una orden al pueblo de Israel. Usted sabía que muchos de los reyes, sin ser creyentes de Jehová, tenían el principio de dar el 10% a un rey superior. Era una ley que existía en los imperios de aquel, era una ley. Entonces, la ley yo la puedo definir así. Debo dar porque Dios lo dice. Esa es una ley. Debo dar porque Dios lo dice, aunque no me guste, debo obedecer. Esa es una ley. En pocas palabras, el dar, por ejemplo, el diezmo es, debo dar porque Dios lo dice, aunque no me guste, debo obedecer. ¿Qué es eso? Una ley. Entonces yo conozco personas, no son otras personas que dan porque deben dar y fielmente dan y no les gusta dar, pero deben dar porque es una ley. Dios dijo y tengo que cumplir, tengo que dar mi impuesto al trono de Dios. Tengo que dar mi tributo, aunque no me guste, tengo que darlo. Esa es una ley. En el Antiguo Testamento así operaba esto. Era la ley de dar. Entonces, la ley de dar tiene que ver con la obediencia a sus mandatos, no con lo que me siento al hacerlos. ¿Con qué tiene que ver la ley? Con obediencia. No es que me guste, no es que me nazca, es que tengo que obedecerla. Eso era en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesucristo no vino a quitar la ley, todos sabemos eso. Hay mucha iglesia que le dicen a la gente, no, es que el diezmo ya no es nuevo testamentario, el diezmo es antiguo testamentario. Quiero decirle que Jesucristo no vino a quitar la ley,
sino que vino a ampliarla más. En el Antiguo Testamento la ley era: deben dar porque yo te ordeno que des. En el Nuevo Testamento es la gracia de dar. La gracia de dar significa: debo dar porque quiero dar. Allá debo dar porque debo dar. Aquí es: debo dar porque quiero dar, con una actitud de gozo, aunque no es una obligación dar. ¿Sí me está entendiendo? Allá era: debo dar porque me mandan a dar. En la gracia de dar es: debo dar con gozo, aunque no me obligan a dar, debo dar. Aquí es: quiero dar. Allá es: debo dar. Digan todos: debo dar, quiero dar. ¿Creen ustedes que son dos cosas diferentes? ¿Qué es lo que hace que una persona pase de la ley de dar a la gracia de dar? Un corazón transformado. Una persona que todavía le pesa dar y es fiel dando porque debe dar, todavía no tiene un corazón transformado, sino que es obediente. Pero cuando mi corazón, Dios trabaja en mi corazón y mi corazón es transformado, ya no doy porque debo dar, yo doy porque quiero dar aunque no me obliguen. Yo doy, me nace dar, yo quiero dar, yo me regocijo dar, yo me alegro dar, me gozo con dar, no me amargo. Por eso Dios dijo: no den por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No dice Dios ama al que hace porque le mandé, sino al que le nace con alegría dar. Pastor, entonces debo dejar una para irme a la otra. Las dos cosas son complementarias, pero el nivel máximo de una solvencia financiera, el nivel máximo de una bendición, es cuando en nuestro ADN espiritual está ya la gracia de dar, no solamente el que debo dar. Fíjense que yo siempre, hasta esta revelación, yo comprendí algo: que muy buenos diezmadores en todas las iglesias, muy buenos, gente de años fiel, pero uno no los ve salir del éxito. Y oiga que esto va a ser tremendo para usted, porque nosotros decimos: pastor, pero yo por años he diezmado fielmente, nunca le he robado un diezmo a Dios, pero yo no paso del nivel de tener suficiente, nunca me he podido dar un gusto como otros se lo dan. Y usted va a aprender por qué. ¿Qué es lo que hace el diezmo? Si Jesucristo vino a ampliar el concepto, es porque vino a ampliar también la calidad de vida que Él venía a ofrecer. Entre eso, la prosperidad. ¿Cuántos creen que la prosperidad es parte del reino? Entonces Jesucristo vino a ofrecer prosperidad que no tiene nada que ver con los dólares. Diga conmigo: yo no soy pobre. Diga otra vez: yo no soy pobre, yo soy rico. Otra vez: yo soy rico. Porque el problema que nos cuesta muchas veces decir eso es que cuando hablamos de yo soy pobre, no soy rico, pensamos en dólares. La riqueza más grande no es cuántos dólares tenga. La riqueza más grande es que usted tiene al que todas las riquezas tiene. Tiene a Dios. Que sin necesidad de tener mucha plata, si Dios dice: esta puerta se te abre, esta conexión se te hace, este trabajo te lo dan, esta promoción viene, se lo dan, sin necesidad de dinero. Entonces somos ricos. Y póngase que usted como cristiano está diciendo: yo soy rico, yo soy rico, yo soy rico. Pues, hermano, pero no te veo. No, pero tengo a Dios. Porque Él es la prosperidad de nosotros como creyentes. Entonces mire, lo que hace que pasemos de la ley de dar a la gracia de dar, que dijimos que era un corazón transformado. No solo a los pastores debemos ser dadores, no solamente la congregación debe ofrendar gozosamente a la iglesia, sino a sus hermanos o a las necesidades. De repente usted anda caminando y ve no digo regalar el pisto en tierra, cualquier tierra, pero de repente usted: a mí me nace darle a esta persona, a mí me nace. Mire, yo le voy a decir algo: en mi vida personal yo he visto a la gente que me rodea, yo no he visto un dadivoso acabado. Mire, de verdad se lo digo, no he visto un dadivoso acabado, he visto un montón de tacaños viéndola de palitos. De verdad, yo quiero que piensen lo que le estoy diciendo. No he visto un dadivoso que pase un tiempo sin comer, pero he visto un tacaño sí viendo a ver cómo hace para comer. Porque hay una ley ahí. Y a veces no es ni cristiano. No es que quiero ahorrar, es que no quiero ahorrar para ver qué hace. Hermano, si usted se come la semilla, no va a cosechar nada. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra, no al que se la come. Si Dios me da semilla y me la como, no es que este es el único dinerito. Por eso alguien decía: si lo que tú tienes ahorita no es la cosecha que esperabas, no te la comas, siémbrala. Si lo que yo tengo ahorita no es la cosecha que espero, quiero sembrar esta semilla. A la larga esa es la inteligencia del agricultor, no comerse la semilla. La sabiduría del agricultor, ¿qué es?
Sembrar esos granitos, porque sabe que al sembrar se espera un ratito y después cosecha mucho más proporcional de lo que sembró. La ley de dar, diga conmigo, versus la gracia de dar. Entonces, quiero que este día veamos algunos de los, vamos a ver rápidamente 7 principios que nos van a ubicar en la gracia de dar. 7 principios, quiero que tome nota, nos van a ubicar en la gracia de dar. Lo que queremos hacer con la iglesia ya hoy, en el mes de agosto, es una transición de una iglesia tradicional. Y yo quiero que vea esto porque aquí vamos a marcar una diferencia en la prosperidad de esta casa. Vamos a partir de este mes a hacer una transición en el mundo espiritual del viejo odre de la ley de dar, debo dar, a la transición de tener una iglesia con un corazón transformado en que quiero dar. Y que el nivel económico de todos comience a subir y ya va a ver para qué. Nosotros no queremos ver un pueblo pobre. No es la voluntad de Dios, no el pobre. El pueblo en un estado de pobreza no es. La Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó la revelación. Va a ver, se va a dar cuenta usted cuando nuestra pastora nos compartía esto, el material que íbamos a dar. Una de las cosas que yo pensaba era que íbamos a hablar de conceptos súper grandes. No, son básicos, pero no conocidos. Mire, estos principios, anoten, son 7. Número 1, principio número 1. ¿Cuántos tienen expectativa de lo que Dios va a hacer este mes? Mire, principio número 1. El dinero no es malo. El amor al dinero es lo malo. ¿Estamos claros ahí? No, es que no prospere, hermano. No, es que no trabaje. No, es que no busque dinero. No, mire, si al salir de aquí, les dije hace un rato, el 80% de las cosas que hablamos es de dinero. El dinero no es lo indispensable en esta vida, pero sí lo más importante. Sin dinero usted no accesa ni a salud. ¿Es importante el dinero o no es importante? Por más que usted lo espiritualice y que no, que es importante. Dios nunca dijo el dinero es malo, como tampoco dijimos el mes pasado, y vea cómo Dios nos está enseñando. Nunca dijo Dios el sexo es malo. Dios dijo el mal uso del sexo es lo malo. Dios nunca dijo el dinero es malo, húyele, no lo busques, no trabajes. Dios dijo el amor al dinero, eso es lo malo. Entonces, oiga esto. Número 2, primer principio, ¿cuál es? El dinero no es malo. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. Número 2, anota este segundo principio para llegar a la gracia sobrenatural de dar. Número 2, Dios nos promete suficiencia en todo. O esto, Dios nos promete suficiencia en todo y abundancia para toda buena dádiva. Tome nota que esto es importante, si tiene dónde anotar. Dios nos promete suficiencia en todo y abundancia para toda buena dádiva. ¿Qué es dádiva? ¿Qué dádiva? Ok, dice la Biblia, Dios nos promete suficiencia. ¿Qué suficiencia? ¿Qué suficiencia? Tengo gracias a Dios para comer, hermano, pero no me alcanza para ir a comer comida china el domingo. Gracias a Dios he pagado todos mis chillos, pero ni para un par de calcetines me alcanza, pero pagué mis chillos. Y te dice, gracias Señor porque tengo lo suficiente. Amén. Entonces dice la Biblia, Dios promete, ¿qué promete Dios? Suficiencia en todo. Diga conmigo, Dios prometió que en todo Él iba a darme suficiencia. Pero ojo, pero abundancia para toda buena dádiva. No sé si está captando lo que Dios nos está diciendo. Suficiencia para lo mío, abundancia para dar. Yo quiero que vaya entendiendo esto, especialmente aquellas personas que tienen llamado a ser empresario o sueñan y oran porque su empresa llegue a otro nivel. Tiene que entender las leyes financieras del reino para que eso se catapulte lo más rápido posible. Porque Dios sí quiere prosperarte. Oiga lo que dice. Primero, ¿quién es la fuente de nuestra provisión? Hablando de este principio 2, ¿quién es la fuente de nuestra provisión? ¿Quién es la fuente de nuestra provisión? Así que por favor, cuidado con hay gente que se desanima porque le prometieron algo y no le cumplieron. Ese familiar que le prometió que al llegar a aquel país le iba a mandar y le iba a sostener y le falló. Ese cliente que le dijo que el negocio estaba cerrado y que ya estaba hecho y el día que usted fue a firmar se le dio la vuelta y usted se desanimó. ¿Quién es la fuente de su provisión? Si Dios es la fuente de mi provisión, yo no tengo por qué desanimarme en un Potifar. Yo no confío en Potifar, yo no confío en Faraón. Mi fuente es Dios, dijo José.
Me prometió el jefe, me prometió fulano. Hay gente que dice, si tan solo me pagara fulano la deuda, yo salgo. Usted está confiando en el fulano, créame, es el que menos le va a pagar. De verdad, si hay personas aquí que están confiando en que alguien le haga, es el que menos le va a dar. Mi fuente, diga conmigo, es el Señor. ¿Quién es la fuente? El Señor. Y si la fuente es mi Señor, Dios mismo va a tocar el corazón de esa persona. Yo le voy a decir, Señor, yo necesito la provisión, Señor, Padre, tú sabes, no vaya a... No, Señor. Y Dios mismo, porque no es del que quiere ni el que... La Biblia dice, perdón, que Dios da el querer. Dios produce, dice, en nosotros el querer como el hacer. De repente usted le cae, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, de repente una llamada que usted no esperaba. Mira, fíjate que yo estaba revisando acá y me di cuenta que yo te debía $300, así que vení pasar por ahí porque yo los tengo. Y usted dice, yo no me esperaba este dinero. Y usted estaba tronándose los dedos por el tío que no le mandaba desde hace 3 meses y deprimido y triste porque le había prometido y no le mandó. Pero Dios dijo, no se trata de confiar en hombre, no se trata de confiar en príncipe. Cuando Abraham venía de un lugar llamado Quedarlaomer, venía de pelear, le sale al encuentro, dice Génesis capítulo 14, le sale al encuentro a Abraham, el rey de Sodoma. Y le dice el rey de Sodoma a Abraham, no te preocupes Abraham, te voy a dar a ti para tu gente. ¿Y sabe lo que le dijo Abraham? No quiero lo que tú me das para que no diga el rey de Sodoma me prosperó. Eso se llama un orgullo santo. No te voy a recibir porque vengo de la guerra, vengo de perder, vengo de derrotar. Yo quiero que el día de mañana pararme y decir gracias a Dios salí de ahí. No gracias al jefe, no gracias al tío, no gracias, sino gracias a Dios. Porque Satanás es fácil de poner. Usted cae en un problema económico y usted diga conmigo, debo tener dignidad de hijo. Dígalo. No estoy diciendo de que no reciba una ayuda, no, pero usted tiene que saberla. Y para empezar, ¿de dónde venía la ayuda de Abraham? Venía de Sodoma. Estamos en un país donde hay demasiado negocio ilícito. ¿O no? Y no faltará en muchas congregaciones, esperamos en Dios aquí, gente que a través del negocio ilícito dé grandes entradas a la iglesia. El día que un pastor se llegue a dar cuenta de eso, tiene que parar ese ingreso. Alguien me contaba aquí que hay lugares en este país donde no hay ni un solo miembro, pero tienen unos templos. Poca gente, que usted analiza la calidad de vida de esas personas, no es para tener eso que hay ahí. Tenía amigos que estaban en el estado de Sinaloa, en toda la parte norte de México, y él me decía, es impresionante que la mayoría de los ingresos que entran a las iglesias, los diezmadores grandes son narcos. Y los pastores entran como en esa crisis, pues sí, pero, y yo he oído pastores que dicen, no, pero una vez entrando el dinero a las arcas de la iglesia se santifica. No, de verdad. Yo con el respeto de usted, yo le cuento aquella famosa historia que a mí me abrió los ojos de una señora, pastora, aquí traigo mi diezmo, viera cómo me ha ido bien en el negocio. De verdad, ¿y qué pasó? Me ha llegado una cipote de 18 años que viera cómo me trae clientes. Y aquí traigo mi diezmo. Pero con ese entonces mi revelación, gracias hermana, que Dios la siga prosperando. Ya conmigo la ignorancia, Diego. ¿Quién es la fuente de nuestra provisión? Dios. Así que dígale que tiene al lado, no te desanimes si te prometen y no te cumplen. ¿Quién es la fuente? Dios, Dios, Dios. Hermano, si usted espera que la gente le dé, usted termina frustrado. Si usted espera que le paguen, usted termina frustrado. Mi fuente es el Señor y a Él elevaré mi causa. Y ojo, yo tengo que entender que hay leyes para que Él tome en cuenta mi causa. Ojo, tengo que entender que hay leyes para que Él saque mi causa. Hay alguien que está cumpliendo la ley, hay alguien que está haciendo, hay alguien que traspasó con un corazón transformado a la ley de dar, a la gracia de dar, perdón. Hay 3 niveles de provisión que yo quiero que usted anote esta mañana. Digan todos niveles. El primer nivel es el nivel que le llamamos el nivel de suficiencia o el nivel de lo suficiente. Es el que Dios promete. El nivel de suficiencia o el nivel de suficiente. Hay un subnivel antes de ese y es el nivel de la escasez. Dios prometió escasez. Él dijo que hay momentos en donde podíamos pasar por periodos de escasez, pero para que aprendiéramos, no para que nos quedáramos a vivir ahí.
Entonces diga conmigo, no es la voluntad de Dios la escasez como estado. ¿Está conmigo en eso? Necesito que usted lo crea y rompa todo patrón, paradigma, toda religiosidad y no se sienta mal porque yo estoy en un estado de escasez y lo que dice el pastor es mentira porque a mí no me pasa. No, quiebre el molde y ábrame el espíritu. Dios no permitió que la escasez fuera un estado. Dijo no, especialmente en sus hijos. Hablo de sus hijos. El nivel primero de provisión de Dios es el nivel de suficiencia o el nivel de lo suficiente. Esto es decir, lo que dice es solo pagar, salir con los paguitos que tengo que hacer y todo, pero no me alcanza para más. ¿Usted sabe qué es lo que hace que un cristiano pase del subnivel de la escasez al nivel de lo suficiente? La ley de dar. El cristiano que no diezma, que no cumple la ley, no tiene ni lo suficiente. No le alcanza ni para llegar a fin de mes. ¿Me está siguiendo? Quiero que lo vea práctico. Si yo soy una persona que le roba a Dios, créamelo, que 2 días antes de que paguen, si trabajo en planilla, yo ya no hay qué hacer. Ni siquiera llego al nivel de la suficiencia. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Qué necesito yo para salir? Hablo de los hijos de Dios. Porque si tú no eres hijo de Dios y no has recibido a Cristo, lo primero que haces es ponte a cuentas con el cielo. Lo primero que yo necesito hacer para pasar a tener lo suficiente, ¿qué es? La ley del dar. La ley, diantos, ley de dar. Cuando yo doy mi diezmo, Dios me da lo suficiente. Y usted sabe que ese es el nivel donde todos los cristianos evangélicos les gusta estar. Y decimos eso como gracias al Señor, si me da lo suficiente, gracias al Señor. Y está bien, no está bien, pero usted se va a dar cuenta más adelante que Dios quiere llevarnos a un nivel superior. No es mala palabra prosperar, oye. Segundo nivel, el nivel de la abundancia. ¿Cómo se llama el primer nivel? El segundo nivel, la abundancia. ¿Qué es la abundancia? La abundancia es cuando usted tiene lo suficiente y le alcanza para dar a otros. Pastor, yo puedo llevar hoy a toda mi familia a comer a un buen restaurante. Este es un ejemplo. A comer a un restaurante y todavía tengo para invitar a 2 hermanos más. ¿Suficiencia o abundancia? En la casa somos 3. ¿Cuántas naranjas necesita para hacer un juguito para 3 hermanas? ¿Cuántas? 5. Y con 5 naranjitas que Dios me provea lo suficiente, yo le doy mi juguito a mi familia este almuerzo. 5 naranjitas. Pero me regalaron 25. ¿Tiene abundancia o no tiene abundancia? Pastor, yo no tengo un montón de dólares en mi bolsa, pero tiene abundancia. Entonces, ese nivel de abundancia, para llegar al nivel de abundancia, yo tengo que pasar de la ley del dar ¿a qué? La gente que tiene abundancia regularmente es la gente que es desprendida para ayudar a otros. Nadie se lo ordenó, nadie se lo mandó, nadie se lo impuso, pero es gente dadivosa. Es gente que con gozo da, es gente que a veces se priva de muchas cosas con tal de otro dar y no le duele, porque si usted da y le duele, no dio, usted se movió en la ley. Si usted da y le duele, usted se movió en la ley. Por eso dijimos, para estar en la gracia de dar, mi corazón tiene que ser ¿cómo? Transformado, si no duele y es carga. De ahí no hay mérito. El mérito está en la gracia. Primer nivel es el nivel de suficiencia. ¿Cómo hago para salir del subnivel de la escasez al nivel de la suficiencia? La ley del dar. El diezmo fue el Antiguo Testamento. Segundo nivel de bendición es el nivel de ¿qué? De la abundancia. ¿Cómo puedo pasar del nivel de la suficiencia al nivel de la abundancia? Haciendo la transición a la gracia de dar. El tercer nivel, ya lo conoce la mayoría, es el nivel de la extravagancia. O de la sobreabundancia. ¿Qué es eso, pastor? Es la gente que tiene para ellos, tiene para los cercanos y tiene para invertir en el reino. Oiga lo que dije, tiene para ellos, tiene para los cercanos y tiene para el reino. En el nivel de la extravagancia, obviamente para que Dios te lleve, ¿cuántos desean llegar al nivel de extravagancia? De dar para el reino. Ok, para que Dios te lleve ahí, primero debe transformar tu corazón. Porque si su corazón no es transformado, el nivel de extravagancia lo va a matar.
Así que si usted quiere llegar al nivel de la extravagancia, de dar para el reino, mi corazón debe ser transformado porque he oído. Ahora existe el deseo. Yo quiero tener una empresa grande, pero para enriquecerme Dios. No vas a pasar de los mismos 15 clientes. Alguien contaba de un jovencito que era bueno para hacer dinero. De esa gente que puede quedar 4 veces pobre y las 4 veces se levanta. Porque es gente trabajadora. Y tremendo líder, iba creciendo en la iglesia y de repente el pastor vio que comenzó a faltar. Y cuando él ya habló con él, vio que la empresa del muchacho se había ido tan arriba que producía, pero descuidó muchas cosas de Dios. Y ese no es el problema es que descuidó su corazón. Llegó un momento que llegó a crecer tanto que todo lo que produjo era para él. ¿Usted cree que Dios nos quiere enriquecer para nosotros y que nuestra familia tenga algo grande y nosotros? ¿Cree que para eso Dios no quiere? Oiga esto. Para llevarlo a la extravagancia debe tener el corazón transformado, si no la persona se termina perdiendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que cada columna del templo de Salomón está valorada en moneda de hoy en 5 millones de dólares? Cada columna, si usted hace la conversión, cada columna del templo de Salomón está valorada en 5 millones de dólares. Diga conmigo, eso es extravagancia. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿O era para? Es más, yo le voy a decir, lea la Biblia donde dice que Salomón primero decidió hacerle casa a Dios antes de él. En el libro del profeta Ageo, Dios lo regaña y le dice, han descuidado la casa de Dios por enriquecerse ustedes. Compare los dos libros. Compare a Salomón y compare a Ageo. Salomón dijo, primero la casa de Dios, millones y millones para la casa de Dios. Los de Ageo dijeron, no, primero mi casa. ¿Tiene problemas Dios con la prosperidad? No. ¿Tiene problemas Dios con la extravagancia? No. ¿Tiene problemas con el corazón no transformado? Entonces, quiero decirle algo de verdad con todo mi corazón. Si Dios nos tiene en un periodo de verlas a palitos, es probable que está trabajando tu corazón. Porque nadie que no ha pasado hambre nunca aprende a valorar lo que es dar. Cuando uno pasa una necesidad, uno sabe lo que es darlo, uno sabe lo que es ser generoso, uno aprende. Por eso Pablo dijo, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Por qué cree que Dios le aprendió? Porque una de las cosas que vamos a ver más adelante es que Pablo tenía en sí la gracia de dar. Y al punto que les decía, yo no quiero ser carga de ustedes, es más, yo quiero darles a ustedes. No quiero que me mantengan, yo quiero darles a ustedes algo. Mira la mentalidad de Pablo, yo quiero trabajar para no ser carga a los hermanos. Cuando Pablo tenía un derecho por ley, Pablo el derecho de ley es que él viviera del apostolado, pero era un derecho pues. Pero Pablo privó el derecho, Pablo no quiso el derecho, Pablo no vivió en la ley, sino que pasó a la gracia de dar. Pablo sabía que más bienaventurado es dar que recibir, Pablo lo entendió. Por eso que nosotros le enseñamos a la iglesia la mentalidad de vivir regalado, es una mentalidad que te va a mantener en la escasez siempre. Esa mentalidad no es de Dios. Mira qué bendecido estoy porque todo me dan. La persona bendecida es la persona que da. Esa es la bendecida. Es la persona que puedo dar. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi oración? Pastor, Señor, yo quiero dar. Quiero que mi empresa crezca. Quiero que mi trabajo me promocione. Yo quiero dar, Señor. Yo quiero bendecir. Hay una familia pobre en la iglesia. Yo quiero ayudarle. Ayúdame a bendecirlo. Yo quiero dar. Hay familias desempleadas. Yo quiero que mi empresa crezca para dar empleo. Yo quiero dar. Y Dios dice, ese es el corazón transformado. Por eso la Biblia dice, a los ricos de este mundo manda. No dice que no tengan dinero, dice que no hay apego a ello. Lo dice Dios. Entonces, oiga esto. Para ir más allá de la ley de dar, ¿qué debe haber? Dijimos una transformación. Váyase rápidamente a Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 33. Hechos capítulo 20. Mire lo que pasa aquí. Hechos 20, 33. Dice el apóstol Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Mire qué tremenda resolución que tiene. Ni vestido, pero ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. 34. Antes vosotros sabéis, ¿lo tiene ahí, iglesia? Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, ahí está la suficiencia, y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Quiero que sepan que estas manos me han servido para mí, para lo suficiente tenemos.
No codicio ni oro, ni plata, ni vestido de nadie. Estas manos me han servido para tener lo suficiente. Miren lo que dice más adelante, versículo 35. En todo os he enseñado, aquí está ya la impartición de él, que trabajando así, lea conmigo lo que dice, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Diga trabajando, trabajando. Dios dice, ponga eso, no es que trabajar para que otros coman usted, ay, no va a pasar de la suficiencia. Pablo dijo, sí, trabaja para que otros coman. Hoy en día la mentalidad es yo quiero trabajar para comer bien yo. Hoy yo te quiero preguntar, ¿y tú por qué es que escogiste esa carrera? ¿Por qué es la que da más dinero? Ok, ¿para qué? No, es que quiero vivir bien, quiero. ¿Y el dar? Si ni a tu papá le quieres dar. Si ni a tu mamá le quieres ayudar. ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró un dinerito y le dijo, mamá, papá, quiero honrarte, aquí está, gracias, oíste? ¿Cuándo fue la última vez? O no le alcanza. ¿Y usted sabe por qué no le alcanza? Considerad vuestros caminos, dice Ageo. Porque lo que reciben, lo reciben en saco roto. ¿Qué significa? Reciben un montón, pero no retienen nada. ¿Por qué? Porque no está la gracia de dar. Ni siquiera la ley. Dígame si no es una ley eso, financiera. Claro que es una ley financiera. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Palabras de quién son? De Jesús, no es de nadie más, de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Número uno, entonces, ¿qué dijimos? El problema no es el dinero. ¿Qué es el problema? El mal uso del dinero. Número dos, ¿qué dijimos? Dios nos promete suficiencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero abundancia para toda buena dádiva. Eso lo promete Dios. Número 3, anote. Este es tremendo este principio. Estamos hablando de principios para llegar a la gracia del dar. 3, Dios necesita hombres y mujeres prósperos en su reino. Pensé que iban a haber unos 40, amén. Dios necesita hombres y mujeres prósperos en el reino. Los necesita. Yo sí creo con todo mi corazón que algunos de ustedes son llamados a producir riquezas. Son llamados y tienen sobre ustedes la unción de producir riqueza. Eso no es pecado, esa es una gracia que Dios ha dado. Yo no puedo poner a alguien en un papel de uno de los 5 ministerios si el llamado que tiene, la unción que tiene, el destino que tiene es producir para el reino, porque Dios necesita hombres y mujeres prósperos, los necesita. Dios necesita eso. ¿Por qué dice esto? Oiga, vamos a romper aquí un paradigma. Vamos a romper una filosofía, una teología si usted quiere. Y es la teología, y con el respeto si hay personas aquí, pero es la teología que la Iglesia Católica nos metió. ¿Cuál es esta? Que mientras más pobre es, más agradable a Dios se vuelve. Eso es franciscanos no bíblico. No es que mientras más pobres nos volvemos, más agradable a Dios nos volvemos. No es así, hermano. Dios necesita gente próspera. El reino no avanza con acabados. En el reino hay que invertir. ¿Sabe que una de las cosas que nos hemos topado, una de las cosas que yo me he topado cuando quiero mandar a hacer una cuña de radio, cuando quiero mandar a hacer algo, una de las cosas y las vergüenzas más grandes que a veces uno le dan es, la mayoría de empresas dicen así, con cristianos no quiero trabajar. Porque las iglesias todo lo quieren de gratis. Los que son empresarios aquí saben que la peor carta de presentación que le digan es, hey, yo soy cristiano. ¿O no? Hay una empresa por ahí que hace camisas, hace bordados. Y es impresionante que cuando fue la gente de iglesia infantil a pedir que le hicieran, ellos tienen un estatuto ahí que dice, no trabajamos para iglesias. Para empezar se maldicen ellos solos. Dicen, no trabajamos con iglesias. Entonces, oiga esto. Dios necesita personas prósperas en su reino. Ahora, como iglesia, ustedes y nosotros como pastores tenemos que cubrirnos en algo. Nosotros tenemos que amar a la gente por lo que es y no por lo que tiene. La Biblia dice que no hay que tener preferencias. Santiago dice que al rico lo sientan adelante y al pobre lo mandan a la última fila. Eso no es bíblico tampoco. El rico tiene voz y voto, el pobre ni caso le hacen. Eso no es bíblico tampoco. Amén. Entonces, vamos a amar, si el día que Dios, porque Dios no solo va a traer gente próspera a esta casa, los va a prosperar a ustedes. Ese día, si hay que corregirlo, lo vamos a corregir, aunque sea el diezmador más grande. Recuerde que si usted se va, no nos hace un problema. Dios es nuestro proveedor. Gracias por su diezmo, pero ni siquiera intente manipularlo con su dinero, por favor.
Porque aquí aprendimos algo. Si vamos a señalar el pecado, se lo vamos a decir, ahí si sea usted se va. Hay gente que se va a la iglesia, ay, me voy yo, el diezmo de la iglesia se viene abajo porque yo me voy a diezmar. Váyase usted con su diezmo, que Dios se quedó aquí, quien se fue usted. Pero en muchos lugares hay gente que dice, no, yo no prefiero hablar eso porque la finanza, tú mucho cuidado con eso. ¿Vamos a amar a la gente por lo que es? Vamos a amar a la gente por lo que es. Mire, váyase rápidamente en este principio a Marcos, capítulo 10. Váyase a Marcos. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy? Mira lo que dice Marcos, capítulo 10, versículo 21. Marcos 10, 21. Hable la historia del joven rico. Dice, Dios necesita hombres y mujeres prósperos en el reino. ¿Todos decimos? Amén. ¿Necesita Dios hombres y mujeres prósperos? ¿Cuántos de esos hay aquí? Amén. Oiga lo que dice. Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, hablando al rico, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿A quién le dijo que le siguiera? Vea que Dios está llamando a un rico que le siga. Pero Jesús le dijo, pero te voy a hacer libre de una cadena, la avaricia. Y te voy a ministrar autoliberación. Te vas a autoliberarles de ese espíritu de avaricia que tenés. ¿Qué voy a hacer? Anda a vender todo lo que tenés y dale a los pobres y vas a ser libre de avaricia. ¿Eso se llama autoliberación o no? Jesús lo estaba mandando a autoliberarse. ¿Y qué fue lo que pasó prácticamente con este joven? Dice que él prefirió el dinero. Yo pregunto, ¿el joven tenía dinero o el dinero lo tenía él? El dinero lo tenía este hombre. Miren, en esta porción vamos a ver, hay tres cosas claras. La primera de ellos es la avaricia que tenía hacia el dinero este joven. La segunda de ellas, oiga bien, la segunda de ellos era esto, que cuando el hombre diera ese dinero a los pobres, en la gracia de dar, él iba a ser libre de avaricia. Y la tercera, más adelante Pedro lo dice, iba a tener 100 veces más en esta vida. En pocas palabras, lo único que Dios estaba haciendo era transformando su corazón para hacer. Porque el joven rico le llega a hablar de la ley, haciendo qué cosa. Y Jesús dice, te voy a poner a un nivel más alto que la ley, te voy a pasar a la gracia, vende y dalo con gozo. Y él dice que se fue. ¿Qué es lo contrario de la alegría? ¿Cómo se fue el joven? Prefirió moviéndose en la ley. Prefirió quedándose moviéndose en la ley. Usted tiene que pasar este mes a la dimensión. Usted tiene que pasar a la dispensación de la gracia. Es muchísimo más amplio. Entonces, ¿qué le pidió Jesús al rico? Que fuera parte de él. Número 4, anote. Cuarto principio. El corazón es más importante que los recursos para Dios. ¿Qué es más importante que los recursos? El corazón. Dios nos ha dado mucho. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado mucho como iglesia? ¿Cuántos creen eso? Porque Dios ha visto el corazón del que administra. Yo le quiero contar rápidamente una pequeña anécdota. Antes de venir yo a Nueva Familia, yo fui pastor en un ministerio en Soyapango. Fue mi sueño y fue mi deseo, mi pastor, fue mi sueño y mi deseo construir un templo. No éramos muchos, éramos pocos. Y fue mi sueño y mi deseo construir. ¿Y qué no hicimos en el Señor para poder tener ese templo? Y no se pudo como quisiéramos. Cuando nosotros hace unos meses atrás, Dios dio la bendición de tener un templo paga en San Salvador, que era el templo Sión, porque un templo paga. Lo primero que Dios trajo a mi corazón es, quiero que te des cuenta que el problema mío no son los recursos, sino el corazón. Para mí fue una gran lección porque Dios sabe que en mi corazón yo dije, si esto hubiera salido en aquel momento. Pero para Dios no era importante el recurso porque Él lo da, Él es el dueño del oro y la plata. Para Dios es que si yo tengo el corazón para cuidarlo. Porque hay gente que la bendición que le da los mata. Entonces Dios dice, mejor ni te la doy. Para Dios es más importante los recursos, perdón, el corazón que los recursos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 12, váyase más adelante. Vamos a ir terminando. Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, 41. Dice, habla de la ofrenda de la viuda. Mire. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿dónde estaba Jesús? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Dónde estaba sentado Jesús? Delante. ¿Qué hacía Jesús? Pastor, y Jesús mira nuestras ofrendas. Está pendiente Jesús de mi ofrenda.
Si Él es el sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Y cuál es la función del sumo sacerdote? Presentar tres cosas: recibir la oración suya, recibir la adoración suya, recibir la ofrenda suya y presentársela al Padre. Cuando usted da, Dios ve lo que usted da. Dios estaba adelante, Él ve lo que usted da. Y este principio nos da a entender que más importante que lo que yo doy es con qué actitud yo lo doy. Mira lo que pasa aquí, 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Cuántos echaban los ricos? Mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Esto es 2 centavos de dólar, si usted quiere. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La viuda prefirió ofrendar que comer. La viuda prefirió ofrendar que comer. Cuando somos fieles en ofrendar, Dios nos bendice en todas las áreas. ¿Cuántos creen eso? Pero si nuestro corazón no es transformado, esta abundancia es muy peligrosa y las bendiciones que recibimos pueden convertirse en maldiciones para destruirnos. Por eso hay que dar. Por eso hay que dar. ¿Por qué cree que muchos ministerios, muchas familias y muchas empresas son destruidas? Por la codicia, por la ambición. Usted puede tener muchos recursos. Dios le puede dar un contacto que lo lleve arriba. Pero si su corazón no es transformado, eso es la destrucción más grande. Quiero que aprenda esto. Este es el estilo de vida de Dios. Esto es tremendo. A mí me conmovió y esto es tremendo. Y aquí vamos a llegar de acuerdo todo. La suficiencia es para mí. La abundancia es para otros. La extravagancia es para el reino. Quiere decir que si tú tienes lo suficiente, no puedes ser egoísta. Dios dijo: tú con lo suficiente, no te va a faltar nada. Te di aumento, te di abundancia porque hay cerca tuyo una necesidad. Te disparé en extravagancia para el reino. No va Dios a disparar en extravagancia a nadie que quiera para Él. No le va a dar Dios abundancia a nadie que quiera para Él. De suficiencia no pasamos. ¿Cuántos dicen esto es tremendo? La suficiencia es para mí, la abundancia es para otros, la extravagancia es para el reino. Cuando en su corazón está el tener para usted y no para dar, ahí vienen los problemas. Si nuestro corazón no es transformado y tenemos en abundancia, más difícil se nos va a hacer ofrendar. Y quiero definirle lo que es una ofrenda para Dios y en la gracia de dar. Una ofrenda para Dios es dar con sacrificio hasta el punto que nuestra fe sea aprobada. Eso es ofrendar para Dios. ¿Qué es ofrendar? Parece ser que vamos a ofrendar fichita, ¿va? Y no estoy diciendo que si usted es todo como la viuda, amén. Pero Dios está sentado viendo lo que estás dando. Nadie vio. Y metió la mano para que no suenen las monedas. Que hoy ya nos fregamos con las monedas de dólar, ¿verdad? Yo no estoy hablando del enriquecimiento de los pastores. Es más, el que más critica el enriquecimiento de los pastores es el que menos da y es el que más acabado es. Entonces Dios está viendo la ofrenda, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que en el dar doy monedas y al salir de aquí un gran banquete de suficiencia no pasa? ¿Qué es lo primero que el cristiano tiene que hacer cuando le pagan? Asegurar no tronarse los dedos la última semana antes que le vuelvan a pagar. ¿Cómo? Diezme. ¿Cuántos quieren asegurarse que lleguen al otro pago teniendo todavía un residuo del dinero que le pagaron? Ok, dele a alguien. Diezme y después dele a alguien. Pastor, pero me voy a quedar resignada. Requiere fe la ofrenda. La verdadera ofrenda es la que se da con sacrificio. Ya conmigo, la ofrenda que a Dios le agrada es aquella que duele. Esa es la ofrenda que duele, es aquella que duele. Ofrendar más allá de lo normal significa dar con sacrificio hasta el punto que nuestra fe es probada. Es difícil que un hombre con dinero y con un corazón que no quiera dar entre en el reino. Para que alguien con dinero entre el reino tiene que ser un dadivoso. Amén.
Entonces, oiga, esto es importante. Jesús está profundamente preocupado y cuidadosamente vigila nuestra ofrenda. ¿Sabe por qué? Él está preocupado y cuidadosamente vigila la ofrenda de cada uno. ¿Sabe por qué? Porque ese es el indicativo de dónde está tu corazón. La primera gran evidencia cuando una persona no está bien con Dios, ¿sabe cuál es? Deja de dar. Dice la Biblia que donde está tu tesoro, ¿usted cree que a Dios no le preocupa ver dónde está? Usted sabe que Dios no ve cuando usted dice no dio porque tiene miedo que no llegue a fin de mes. Dios dice, la confianza no está en mí. No dio porque siente, la confianza no está en mí. Y eso para Dios es incredulidad. Y usted sabe que ni los incrédulos ni los cobardes van a heredar el reino. Y una de las más grandes herencias del reino es la prosperidad. Ya conmigo, esto es serio. Así que, hermano, según la historia de la viuda, Dios no mide lo que ofrendamos, sino el sacrificio y la fe con lo que lo hacemos. Y quise dejar la ofrenda no para que dieran más por dar más, sino para que diéramos con revelación. Porque una de las cosas que yo le decía al Señor anoche era esto, que el pueblo, incluyéndome yo, pasemos ya de la transición de la ley a la gracia. Porque yo no sé si usted, pero la mayoría nos hartamos de estar en este nivel. Y no por avaricia, sino porque hay mucha necesidad que cubrir. ¿Cuántos creen que hay un gran mensaje que tiene que salir de esta casa? Pero eso no es gratis. Eso es pisto. El viernes que tuvimos un evento aquí, tuvimos que, yo me atrevería a decir que casi 300 personas contando niños. No cabemos ya en un evento. Y faltaron muchas familias. David dijo en principio, no voy a darle nada a Dios que no me cueste. Así que vivir de regalado no es la voluntad de Dios. Es una gracia, pero no es un estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Está bien, pero no es un estilo de vida. No se acostumbre a ser un parásito. Es temporal, es pasajero. Sosténme. Por eso es que en la iglesia no hay amor porque no me dan dinero. La Biblia dice que debemos sostener a las viudas que de verdad lo son. Ni siquiera dice que sostengamos a vos. Dice a la viuda y dice Pablo, e investiga las que de verdad sean viudas. Lo que dice Pablo, que de plano no puedan trabajar. Es nuestra responsabilidad como iglesia hacerlo. Voy a dar los dos rápidos por el tiempo. Número 5. Quédese todo el día, vamos a hablar de esto. Número 5. La gracia para ser un dador sobrenatural es dada por el Espíritu Santo. Ese es el quinto principio. La gracia para ser un dador sobrenatural es dada por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. La gracia para ser un dador sobrenatural es dada por el Espíritu Santo. Mira lo que dice 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, ¿lo tienen ahí? 2 Corintios 8:1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber, mire Pablo lo que dice, os hacemos saber la gracia de Dios. ¿La qué? Que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice él, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Perdón, aún más allá de sus fuerzas. 4, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el que dice. ¿Que les concediésemos el qué? El privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Usted sabe cuál es la iglesia más pobre de Asia Menor? Macedonia. Eran pobres para ellos, en su profunda pobreza, pero tenían una gran riqueza y en esa riqueza abundaban. Corintio era la capital top, pero los corintios no tenían la gracia que Dios le había dado a Macedonia. Macedonia era lo más pobre, Corintio era lo más próspero. Y Pablo dice, ellos me rogaban a mí, dame el privilegio de dar. Pablo, no me quite la bendición, dame el privilegio. ¿Usted sabe qué es un privilegio? Dar para la construcción, dar para un ministerio, ¿usted sabe qué es un privilegio? Cuando usted entiende esa revelación que es un privilegio, ¿por qué? Porque bienaventurado es dar
Cuando usted entiende que al estar dando, mi negocio va a crecer, al dar mi finanza va a crecer, al dar mi dinero va a crecer. Entonces deme el privilegio de ser yo el siguiente que crezca, por favor. Permítame dar, yo quiero crecer. Deme el privilegio, no me robe la bendición, no me robe la bendición, deme el privilegio. Eso es lo que está diciendo. Entonces ellos dieron un privilegio dar. ¿Sabe que en la Biblia Dios no les dio a todos el privilegio de construir, por ejemplo, una casa? El privilegio se lo dio a Salomón, no a David. Privilegio que le dio a Nehemías. No a todos. ¿O todos construyeron casa a Jehová? Si Dios ve que iglesia, nosotros como iglesia, nuestro corazón es transformado. Mire, Dios nos va a conceder el privilegio de construirle casa a Él. ¿Y de dónde cree que van a venir los recursos? De la gente que entiende el privilegio de dar. Mientras más grande es la construcción que le damos al Señor y el privilegio de dar, más grandes son las finanzas, porque hay un pueblo que da. Así que lo primero que Dios hace cuando quiere construir algo y hacer un negocio antes, prospera a sus hijos. Y Dios va a prosperar en aquel lugar donde encuentre una iglesia que tiene un corazón transformado. Porque más importante que los recursos que esa iglesia, el corazón. Allí en ese versículo hay mucha tela. Número 6. Número 6. El dador sobrenatural anhela dar y vivir para dar. Una cosa es dar y otra cosa es vivir para dar. La ley de dar es yo doy. La gracia de dar es yo vivo para dar. ¿Y sabe dónde el corazón es probado si usted está en la ley o en la gracia de dar? Mi corazón es probado cuando tengo pocos recursos. Señor, tú sabes que si yo tuviera, yo te doy, descalificado. Porque la gracia de dar es dar de sus fuerzas aún más allá de sus fuerzas. La Biblia dijo, yo preferí quedarme sin comer que robarle a Dios. Y Dios dice, esta dio más. Aquellos dieron según la ley de dar, esta dio su sustento. Perdón, la mujer se comió la semilla. ¿Qué hizo con la semilla? La sembró. Número 7 y último. La gracia que estaba en Jesús nos libró de la maldición de la pobreza. ¿Cuántos dicen amén a eso? La gracia que estaba en Jesús a nosotros los hijos nos liberó de la maldición de la pobreza. Así que yo le voy a pedir un favor. De la subnivel de escasez a la suficiencia, a la abundancia, a la extravagancia. En todo ese proceso, solo preocúpese por algo. Cuide su corazón. ¿Qué tiene que cuidar? Cuide su corazón. Por favor, cuidemos nuestro corazón. A Dios no le impresionan los millones de dólares, a Dios lo que le impresiona es el corazón del que los tiene. Eso es lo que a Dios le impresiona. ¿Quién es la fuente de nuestra provisión? Dios. ¿Para cuánto esto es revelación?